actividades complementarias que con frecuencia solemos hacer los miércoles. Os recuerdo algo que ya anticipábamos la semana pasada, pero para que nos vayamos habituando, dado que es una actividad nueva o una información nueva. Como os decía el miércoles pasado, en la pestaña de actualidad del programa, en la web del programa, os vais a encontrar semanalmente estas actividades abiertas a todos los mayores de 55 años. Si estáis picando en el enlace, vais a ver lo que semanalmente tenéis, tanto lo organizado por el programa interuniversitario de la experiencia de la USAL como de la UPSA y como del propio ayuntamiento. Entonces, es entrar, en función del navegador que utilicéis, os saldrá un formato en la pestaña de actualidad. Posteriormente, en la pestaña de formación online, os encontráis todas las conferencias que vamos organizando, os las encontráis grabadas para que, si un día no podéis venir o aquellos que no puedan asistir de forma presencial, están todas grabadas y colgadas en la web. Fijaros, esta es la del miércoles pasado y la tenéis con toda actualidad para aquellas que tenemos permiso para poder hacerlo. Todas las que hemos realizado y tenemos permiso para ello se encuentran en la página web. Bueno, quería que os sirviera de recordatorio. Y ahora ya pasamos, sin más dilación, a presentar a nuestro ponente de esta tarde, muy importante, muy conocido en la Universidad de Salamanca y por todos vosotros. Ha sido profesor, ha impartido docencia en el programa interuniversitario de la experiencia. Por lo tanto, no es la primera vez que participa en el programa y mucho le agradezco yo que nos acompañe esta tarde. Como decíamos hace un momento, sus responsabilidades, que son muchas, dada su importancia y su trayectoria, hace que esté fuera de España, en América Latina, muchísimas temporadas. Por tanto, es difícil coincidir en tenerlo por aquí, por la USAL, y tenerlo en casa. Y cuando lo tenemos en casa, aprovechamos. Muchísimas gracias, profesor Alcántara. Es catedrático de Derecho General y miembro del Instituto Iberoamericano de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. De este Instituto de Iberoamérica fue director entre 1994 y 2007. Y en 2007, como muchos recordaréis, dejó la dirección del instituto para pasar a ser vicerrector de Relaciones Internacionales y de Cooperación. Por tanto, muy implicado en la gestión de la Universidad de Salamanca. Sigue siendo miembro del Instituto de Iberoamérica y sigue trabajando muy activamente, tanto desde el departamento como desde el instituto, en esta su principal línea de investigación de política comparada en la política americana, ¿verdad? Él ha fundado la revista América Latina Hoy, una revista enormemente reconocida y con muchísimo prestigio. Se fundó en la Universidad Complutense de Madrid, fue la universidad en donde el profesor Manuel Alcántara estudió y se formó, y que se edita en la USAL, se edita aquí en Ediciones Universidad de Salamanca, en nuestra universidad, y mantiene la doble vinculación entre la Complutense y la Universidad de Salamanca. Es una revista de referencia al que yo les animo a los que estéis interesados en estos temas a ojear los índices, y que está online. Está online. Tenemos la página del Instituto de Iberoamérica y ahí tenéis todas las actividades, que son muchas las que se organizan desde el instituto, y ahí tenéis el enlace a la revista y la posibilidad de hacer consultas. Bueno, su larga trayectoria y su importante trayectoria académica e investigadora le ha hecho merecedor de numerosos reconocimientos. Fue primer secretario de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política entre 2002 y 2007. Es miembro vitalicio de la Asociación Mexicana de Ciencia Política y de la Asociación Colombiana de Ciencia Política. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires. Posee la medalla de la Orden de Bernardo de O'Higgins, otorgada por el Gobierno de Chile en 2009.
y bueno, pues es miembro honorario de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social. Entre sus numerosos premios y reconocimientos, uno que está tan reciente que aparece en la página de entrada de la USAL esta misma semana. Es el enlace que tenemos en pantalla para que podáis verlo. El Instituto de Iberoamérica recibe el premio Cátedra de la Democracia en Costa Rica, por su contribución a la investigación política y social en América Latina. Y aquí tenemos al profesor Alcántara recibiendo ese merecido reconocimiento para el Instituto. Bueno, desde aquí nuestra felicitación por este último premio, por este merecidísimo reconocimiento, nuestro agradecimiento porque venga a impartir la conferencia de esta tarde, Claves para interpretar América Latina, en un periodo y en un momento bien interesante, ¿verdad? Para hablar de América Latina siempre es interesante, pero con la situación de Bolivia, de Chile, lo que está pasando en Venezuela, creo que es el momento oportuno para tener a un auténtico experto en la materia, a un gran especialista de la Universidad de Salamanca con nosotros esta tarde. Muchas gracias, profesor Alcántara. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, primero por la invitación y segundo por estar ustedes aquí esta tarde y compartir este rato universitario que vamos a tener. Voy a empezar antes de abordar en estricto sentido la conferencia a señalar tres cuestiones que me parece que son muy pertinentes. La primera es que cuando hablamos de América Latina, y es el título que aparece aquí, a muchos les puede sonar un nombre cuestionable, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de Hispanoamérica o por qué no hablamos de Iberoamérica? ¿No? Los tres términos o los tres conceptos, si se quiere, para mí son absolutamente sinónimos. Yo estudié, como se ha señalado, en la Universidad Complutense. Comencé mis estudios universitarios en el año 69 y la especialidad que yo seguí en aquel momento se llamaba Estudios Hispanoamericanos. En los años 80, cuando fui lo que entonces era profesor encargado de curso, los actuales asociados, a principios de los años 80, la asignatura que empecé a dar se llamaba Regímenes Políticos de Iberoamérica. Y 10 años después, cuando hicimos una transformación en el plano de estudios, la asignatura que yo impartía, y es el título de uno de mis primeros libros, se llamaba Sistemas Políticos de América Latina. O sea que soy un testigo de, en apenas, yo diría, en apenas 20 años, de este tránsito, ¿no? Me quedo con América Latina porque es la manera en que allá, por lo menos en el ámbito académico, no digo solo en el ámbito social, en el ámbito académico es la que se lleva, pero no hay ningún componente o yo diría, ninguna carga de ningún tipo por usar un nombre u otro. Yo creo que esto es a veces cuestiones de modas. Esta es la primera observación. La segunda observación que quiero compartir con ustedes es que América Latina es muy diversa, muy heterogénea. Casi tanto, no tanto, pero casi tanto como Europa. Y lo mismo que si estamos con algún interlocutor de fuera de Europa, nos quiere decir, vosotros los europeos sois, bueno, los europeos somos muy diferentes, ¿no? Entonces pasa lo mismo con América Latina. Las diferencias entre un uruguayo y un guatemalteco son tan grandes, casi tan grandes, no voy a exagerar tanto, casi tan grandes como las diferencias entre un español y un sueco, ¿no? O sea que entonces tengamos esto en cuenta a lo largo de lo que yo voy a ir diciendo, ¿no? Usamos América Latina como un recurso retórico, ¿no? Y la retórica, bueno, está bien y nos sirve para movernos, pero siempre sabiendo que detrás de que cada vez que decimos en América Latina ocurre tal cosa,
inmediatamente alguien puede levantar la mano y decir, oiga, en mi país eso no ocurre. Y la tercera cuestión previa que quiero también señalar es una cuestión de orgullo, si se quiere, de orgullo universitario salmantino. Esta universidad es una de las grandes referentes mundiales cuando hablamos de América Latina, ¿no? Primero porque aquí se estudia América Latina y se estudia América Latina siendo un referente, ¿no? Es decir, que otros vienen aquí a estudiar América Latina, se vienen a Salamanca a estudiar América Latina y, digamos, personas de altísimo nivel vienen aquí. Segundo, porque aquí vienen los latinoamericanos a formarse y yo les digo a ustedes, si no fuera por los estudiantes latinoamericanos, nuestra universidad bajaría muchos escalones, ¿no? Porque suministran su presencia, suministran recursos, evidentemente, y son embajadores de ida y vuelta. Entonces, siempre he subrayado esto. Esta es una universidad profundamente latinoamericana. Tiene muchas otras cosas, pero la parte latinoamericana de esta universidad es muy importante. Y eso quiero que se vayan ustedes con esa copla, porque realmente, ya digo, es una señal de distinción, es una señal, a su vez, por consiguiente, de calidad y de reconocimiento universal. Nos hace universales, a través de América Latina, nos hace universales a la Universidad de Salamanca y a los salmantinos. Bueno, claves para interpretar América Latina. Ya empezamos en la faena. Si abrimos el periódico hoy y dejamos las páginas dedicadas a la situación española, que bueno, también por supuesto es muy interesante y demás, pero si abrimos las páginas de Internacional, nos vamos a encontrar con noticias de una huelga general ayer en Chile, con noticias de un presidente boliviano que ha pedido asilo en México y se le ha concedido en México, con noticias relativas a la Organización de Estados Americanos, haciendo declaraciones en un lado o en otro, con noticias de la toma de posesión en breve del nuevo gobierno argentino, con Alberto Fernández a la cabeza y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, y con noticias de las elecciones en Uruguay, que van a tener lugar la segunda vuelta la semana que viene. Es decir, de pronto tenemos 5 o 6 noticias de rabiosa actualidad. Les estoy, claro, hablando en el ámbito que es mi especialidad, que es el ámbito de la política, pero evidentemente si tocáramos el ámbito de la economía, el ámbito de la cultura en términos de literatura, en términos de cine, etcétera, también estaría llena de noticias de América Latina. Es decir, que hay una realidad muy candente, muy intensa y que cada vez cambia con mucha frecuencia en este continente o en esta región que estamos denominando América Latina. Entonces, bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes, si es posible, porque es compleja la cosa, la tarea, es darles algunas claves para interpretar qué es esto y qué está pasando. Siempre, y esto es un poco lo que nos pasa un poco a los académicos, hay que empezar por el principio, y al principio a veces es muy difícil decir cuándo es el principio, ¿no? ¿Cuándo es el principio de América Latina, ¿no? Voy a ser en ese sentido muy canónico, digamos, muy ordenado, muy clásico, si se quiere, para ahondar en algunos de los elementos de esos comienzos de lo que hoy es América Latina, porque nos sirven para entender luego otras cosas, ¿no? Voy a procurar ir deprisa, pero siendo lo más claro posible para enfatizar estos comienzos. Claro, nosotros en España nos hemos enseñado, hemos estudiado, y todos los que somos de una generación que ya o no peinamos o peinamos canas, bueno, es una generación que estudiamos aquello del descubrimiento, ¿no? Recuerden ustedes el descubrimiento de América, ¿no? El 12 de octubre de 1492, un grupo de individuos bajo la corona de Castilla y con una serie de permisos llega a una nueva tierra y se dice, se ha descubierto América, ¿no? Cuando hace ya unos años, pero todos lo vivimos, se conmemoró el famoso quinto centenario, es decir, y cuando aquellas recuerden ustedes, la Feria Universal de Sevilla, etcétera, 1992, la Feria de la Cartuja y todo aquello, recuerden, ya hubo unas voces que se hicieron sonar del otro lado del Atlántico diciendo, oiga, ¿cómo que es esto de que nos descubrieron? Nosotros ya estábamos allí, ¿no? Como mucho nos encontramos,
Bueno, no les faltaba razón. Es decir, América Latina tiene una realidad indígena, que es una realidad precolombina, una realidad prehispánica. Es una realidad muy intensa, que cubre prácticamente a todo el continente, de norte a sur, es decir, había pueblos, hoy les llaman pueblos originarios, y estos pueblos tenían un nivel de lo que llamamos desarrollo cultural, entendiendo por desarrollo cultural, ya saben ustedes, conocimientos prácticos, ¿no? Muy diferenciado. Pero todos ustedes han escuchado hablar de los incas, todos ustedes han escuchado hablar de la civilización maya, como dos grandes hitos, que son los que siempre uno nos se refiere, de un nivel de desarrollo civilizatorio, es decir, de saber hacer cosas prácticas, ¿no? Desde sus famosas pirámides, a tener conocimientos de astronomía, tener conocimientos de matemáticas, tener una organización social medianamente articulada, etcétera, que, bueno, podían rivalizar con los conocimientos o el desarrollo que había a este lado del Atlántico, ¿no? En términos de la tradición grecorromana, ¿no? Bueno, entonces hay una América que es prehispánica, precolombina, repito, con muy distintos grados de desarrollo, pero que estaba en toda América Latina. Y los conquistadores, los europeos, los españoles que llegan allí se van a encontrar con esta civilización y la van a someter, en algunos casos totalmente, en otros casos no, en otros casos va a haber, digamos, territorios donde no se va a producir esta situación. Piensen ustedes en la inmensa Amazonía, ¿no? Donde los colonizadores europeos no van a entrar, dada la vastedad la ingente vastedad de ese espacio que supone la Amazonía. Pero en otros casos hubo, como he dicho, hubo exterminio, hubo mezcla, es decir, hubo mestizaje, y en otros casos hubo convivencia, a veces pacífica, otras veces hostil, ¿no? Se mantenía lo que se llamaban las repúblicas de indios versus las repúblicas de cristianos, las repúblicas, si quieren, de españoles, ¿no? Y había una convivencia, pero había una separación. Esto prácticamente ocurre en todos los sitios de América Latina. Pero recordemos estos dos ámbitos, el imperio inca y el imperio maya, porque van a ser dos centros importantísimos para luego la colonización española, porque eso va a generar una determinada forma de asentarse, una forma administrativa, es decir, la monarquía española rápidamente va a poner en marcha una serie de instancias administrativas para organizar aquello. Recuerden, en esta universidad se va a dar un debate interesantísimo desde el punto de vista intelectual sobre si Castilla tiene derechos sobre esas tierras y cuáles son los derechos de los habitantes de esas tierras, si pueden ser, por ejemplo, esclavizados o no. Entonces, ese es un debate que en la Universidad de Salamanca va a ser fundamental. Entonces, de todo eso, sobre todo, van a surgir, yo creo que tres elementos que son fundamentales, ¿no? El primero es el elemento humano, es decir, ya lo he dicho, la palabra es el mestizaje o la convivencia o el sometimiento. No nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, va a haber sometimiento, van a ser unas poblaciones que van a estar sometidas por parte de hoy los llamaríamos los migrantes españoles, ¿no? O migrantes castellanos, andaluces, vascos, gallegos. Hay que recordar, Cataluña en este primer momento no va a estar presente, las propias leyes de la monarquía española no permiten a los catalanes ir a las Américas, ¿no? Entonces, primera cuestión es que hay una emigración y hay un mestizaje y hay una hibridación, ¿no? Hay individuos que van ya a nacer allí de hijos, sobre todo, puesto que la inmigración española es masculina, pues hijos de español y nativa, ¿no? Esta movilización social es extremadamente potente y a este elemento se va a añadir algo que ustedes todos conocen. Cuando o bien la discusión sobre los derechos de los indígenas se plantea y se dice que los indígenas no pueden ser esclavizados y que no pueden hacer determinados trabajos duros, o los indígenas están muriendo
por las bacterias que lleva la población española, etcétera, entra el tema de la esclavitud. Y los españoles, los colonos españoles, van a llevar esclavos negros a buena parte de los territorios en los que se están aposentando. No solo son las Antillas, no solo son las Islas Antillas, sino que es toda la costa del Caribe, también continental, la actual Centroamérica, la actual Colombia, la actual Venezuela y, por supuesto, Brasil, ¿no? Entonces, hay ahí una presencia de africanos que van a ser fundamentales para la vida política y para la vida social de la colonia y luego de la independencia. Entonces, por una parte, hay lo que quiero estarles planteando, lo que les planteo con esta idea es que hay la idea de la mezcla. Claro, ustedes podrían decirme, bueno, pero esto no es novedoso, los españoles también somos fruto de una mezcla, por supuesto, pero claro, la cosa es que esto es de hace muchísimo más atrás, entonces ya no nos acordamos, ¿no? Y uno piensa que somos absolutamente todos, que siempre estuvimos aquí toda la vida, eso sabemos que es una tontería, pero bueno, el pasado está muy lejano para nosotros, en América Latina ese pasado todavía está ahí, ¿no? Está ahí, y esto genera a veces tensiones. Un segundo elemento de esta idea de la colonia o del choque de estos dos mundos es la administración. Como les digo, se van a aprobar, la monarquía va a aprobar las famosas leyes de Indias y los territorios se van a incorporar a la lógica que se está viviendo en la península, ¿no? La lógica que un estudiante de aquí, Jerónimo de Bobadilla, va a aplicar en el tema de la figura de los, ustedes han oído hablar de ellos, de los regidores, de los corregidores, de los comendadores, de los auditores, de los capitanes generales y de los virreyes, ¿no? Todo eso, de alguna manera, con ciertas peculiaridades, se va a ir traspasando a América Latina. Los dos principales virreinatos se van a sentar precisamente sobre estos dos grandes imperios, ¿no? Va a terminar siendo el virreinato por una parte del Perú, que es el gran virreinato que va a ocupar una parte muy importante de América del Sur, y el segundo virreinato es el virreinato de Nueva España, que se va a situar sobre, no tanto sobre los mayas, pero sobre todo sobre los aztecas. Entonces, sobre esos dos virreinatos, luego, la administración colonial española se va a ir, en virtud de que se va conquistando más territorio, se va poblando más territorio y se va haciendo expediciones mercantiles, evidentemente hay un afán mercantil. El primer afán mercantil que tienen los colonos es el oro. Se van a dar cuenta que hay poco oro, pero luego van a ver que hay plata. Entonces, digamos, la minería es uno de los elementos fundamentales de la colonización española. Y luego ya otra serie de productos y demás, ¿no? Entonces, esos virreinatos, ya digo, se van a ir reacomodando hasta finales de la última gran reforma con los Borbones en el siglo XVIII, con Carlos III, que va a expandir más este número de unidades administrativas. O sea, segunda idea es que bajo la colonia se organiza administrativamente todo aquello, se pone orden. Y el Estado español, la monarquía, está presente a través de estos funcionarios. Y la tercera idea, muy importante, es la Iglesia católica. La Iglesia, en este momento es la Iglesia, cuando se produce la conquista es la Iglesia, no hay diferencias, todavía no se ha producido la Reforma Protestante, pero la Iglesia está presente desde el principio. Está presente, con lo cual significa que hay un apoyo en la parte, podemos decir, espiritual, pero también en la parte de seguir la idea que se había venido dando en la propia península, la idea de evangelización. Es decir, la Iglesia en el 1492 era una Iglesia evangelizadora, ¿no? Se había visto la caída de Granada, entonces había un mundo, el mundo de la cristiandad recuperaba un terreno, entonces la Iglesia, esa Iglesia militante, diríamos, se traslada a las Américas y forma parte desde el primer minuto de la aventura americana. Esta Iglesia es una Iglesia muy fuerte, muy potente y va a jugar un papel enorme en temas de educación, pero también, cuando digo educación, no pensemos en la educación de la alfabetización, etcétera, que también, sino de educación, por ejemplo, en las artes agrarias, en artes que, digamos, que se proyectan de la civilización europea, ¿no? Las órdenes religiosas desde el principio van a estar ahí presentes,
Bueno, aquí tenemos los dominicos, ¿no? Los franciscanos van a estar presentes inmediatamente, al poco tiempo, cuando se crean los jesuitas van a estar presentes, pero también otras órdenes, digamos, menos potentes. Y van a repartirse el territorio y van a ser factores de poder. Van a ser factores de poder porque van a tener territorio, lo que está pasando en España en ese momento, y van a tener influencia sobre la formación de las nuevas élites criollas, ¿no? Bueno, estos tres elementos yo creo que son muy importantes, van a estar ni más ni menos durante 300 años activos, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y van a sufrir todos los avatares que España, o van a verse golpeados con los avatares que España está teniendo en ese momento. Principio, la Reforma Protestante. España se inclina, Concilio de Trento, a favor del bando católico, y entonces ese bando va a estar en América Latina, y América va a ser un bastión del protestantismo. Esa es una diferencia que va a separar siempre a los latinoamericanos del norte, de las colonias, digamos, británicas, porque están formadas precisamente bajo la lógica de la libertad religiosa, y entonces va a haber siempre una separación entre esos dos mundos muy grande. Pero luego, yo qué sé, cuando ustedes recuerdan Westfalia, cuando ustedes recuerdan Utrecht, cuando ustedes recuerdan los conflictos con los franceses, primero, no estoy hablando de los conflictos de nuestra llamada Guerra de Independencia, los conflictos en el 16, los conflictos con los ingleses en el 17, todos esos conflictos tienen repercusión en América. Y entonces los ingleses molestan para intentar conquistar la ciudad de Cartagena de Indias, la ciudad de La Habana, la ciudad de Montevideo, la ciudad de Buenos Aires. Son ciudades que son atacadas por los ingleses, ¿no? Porque estamos en guerra con Inglaterra. Entonces todo eso lo sufre América Latina y eso va configurando también una determinada identidad. Bueno, todo este escenario es el pasado, diríamos, el pasado para los latinoamericanos, cambia radicalmente con la invasión francesa de la península ibérica. Ese fenómeno que para España es tan importante, el 1808, como seña de una identidad y de la formación de la nación española, como sostienen muchos autores, y lo que va a suponer la invasión francesa en términos también, por ejemplo, del constitucionalismo, la Constitución de Cádiz, todo esto, bueno, tiene el mismo impacto en América Latina. Ese impacto es muy claro en tres elementos. Uno, el tema de las ideas de la Revolución Francesa, las ideas del liberalismo, etcétera, que habían estado bloqueadas en América por, diríamos, la censura borbónica, pero que llegaban de contrabando y tal, de pronto van a florecer. La segunda cuestión, que es muy clara y que va a tener un impacto notable, es que, claro, cuando la familia real es, entre comillas, secuestrada, ¿no?, y llevada a Francia, entonces se produce una suerte de vacío en la legitimidad. Y ese vacío de la legitimidad que hacemos en la península, las famosas juntas, ¿no? Es decir, las juntas, cuando el rey se ha ido, no hay monarquía, etcétera, esas juntas se movilizan. Bueno, eso pasa también en América. En todos los municipios, en todos los ayuntamientos hay juntas. Dice, claro, las noticias llegan 3, 4 meses después, pero llegan, ¿no? Y entonces el rey se ha ido, no hay rey, entonces las juntas se van a articular. Y esas juntas son un inicio de lo que va a ser luego la soberanía popular. Es decir, el poder está en el pueblo, no está en el monarca. Y eso, si pasa en Salamanca, o pasa en Madrid, o pasa en Cáceres, va a pasar en lo que se llama la Nueva Granada, que es lo que será luego Colombia y demás. O pasa en lo que será en el Virreinato del Plata, lo que será luego Uruguay o Argentina. O sea, pasa lo mismo. Los cabildos llaman a su gente. Y la gente va y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? No, pues entonces vamos a ocuparnos nosotros de esto. Pero hay otra cuestión, y es que, como también ustedes recuerdan, esas juntas dicen, oiga, los españoles vamos a reunirnos en las Cortes. Vengan todos. ¿Dónde? ¿Qué sitio hay seguro? Cádiz. Vamos todos a Cádiz. Y van diputados de las Américas. Por primera vez, es decir, el constitucionalismo español surge siendo un constitucionalismo latinoamericano. Es decir, en Cádiz hay gente de Lima, hay gente de Cartagena de Indias, hay gente de Quito, hay gente de México, hay gente de Veracruz. Son diputados que están con los diputados de, ya digo, de Alicante, o con los diputados de Barcelona, o los diputados de Zaragoza. Entonces, es decir, que el inicio del liberalismo en España es
paralelo al inicio del liberalismo en América. Bueno, ¿qué ocurre? Sin embargo, claro, lo que ha pasado con la movilización de los ciudadanos, esto va a generar una suerte de proceso imparable. Este proceso imparable termina mal, digamos, mal para la unión que había hasta ese momento, porque en el fondo van a decir los españoles, los peninsulares, están muy lejos, no nos hacen caso, no se preocupan de nuestros problemas, o lo que ocurre también es que los españoles han decidido, entre comillas, volver al absolutismo. Recordemos Fernando VII, ¿no? Entonces, nosotros no queremos estar en el antiguo régimen. El antiguo régimen ya parecía periclitado. Este es el momento de ruptura, ¿no? Como todos conocen. Es el momento de ruptura salvo de un país, ¿no? Que es Cuba, ¿no? Pero en el resto de América se va a producir una ruptura. Esa ruptura es muy interesante para mí por dos cuestiones. La primera es porque es una ruptura muy rápida. Es decir, los movimientos independentistas en América comienzan en torno al año 9 y al año 1824, el último soldado español ya no está. Es decir, el periodo de independencia, compárenlo con el periodo de independencia de África, por ejemplo, de los países africanos, dura 15 años. Es muy rápido. Eso va a tener consecuencias, como ahora diré. Pero la segunda característica, que me parece que es fundamental, es que los países que se independizan, que estamos llamando latinoamericanos, en ese momento, vamos a poner en torno a 1830, son los mismos que existen hoy. Comparemos el mapa de Europa. Comparemos el mapa de Europa de 1830 con el mapa de hoy. ¿Cuántas veces ha cambiado el mapa de Europa? Y había países en 1830 que no existían. Y países grandes. Polonia, por ejemplo, no existía en 1830. ¿No? Piensen que en 1830 el Imperio Austrohúngaro tenía una vigencia importante. El Imperio Austrohúngaro se volatilizará en 1918, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, América Latina, en este sentido, es una región en ese sentido muy estable, ¿no? Solo hay un país, ya le he dicho Cuba, pero aparte de Cuba, solo hay un país que nacerá después, con el tiempo, que es Panamá. Panamá se escindirá, se independizará de Colombia en 1903. Es el único país que no se independiza en este momento que llamamos el momento de las independencias o el momento de la emancipación. Bueno, entonces, ya tenemos los países independientes, estos países que ahora nos llenan las páginas en los periódicos, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa durante la etapa siguiente? ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues algo en el fondo muy similar a lo que nos va a pasar en España o en Portugal o ya no digamos en Italia. Italia no existe en 1830, como sabemos, o Alemania no existe en 1830, pues es la construcción del Estado-Nación. Se va a construir esto que llamamos el Estado-Nación, que es algo muy moderno, que es algo muy reciente. Es algo, pensamos que no, esto es algo muy reciente. Estamos hablando de 200 y pico años, nada más. Bueno, pues en América Latina se produce este mismo escenario. Pero claro, con otras dificultades. ¿Qué dificultades tiene América? Primera dificultad, el espacio. La suerte que tenemos, españoles y portugueses, bueno, es que los españoles con Francia tenemos una frontera muy bien delimitada y es una frontera más o menos histórica. Y ya se había ido construyendo a lo largo del tiempo. Y los límites con Portugal, con sus dimes y diretes, también estaban más o menos fijados. Pero en América Latina estos límites no existían. Y el espacio es inmenso en América Latina. O sea, para las coordenadas nuestras, el espacio, cuando uno va a América Latina, dices, bueno, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, porque no solo es que además el espacio sea inmenso en longitud, en número de kilómetros, sino que las montañas, los desiertos, etcétera, hacen tremendamente complicada la comunicación. Hacen muy complicada la comunicación. Entonces, todavía la sensación de espacio grande es mayor. Entonces, ¿cómo se configura esto? Y segunda idea es que hay relativamente poca gente. Para ser un continente, está poco poblado. Y los que están en las ciudades y luego diseminados por el campo, etc. Entonces, configurar eso es complicado. Eso que conlleva
Bueno, enfrentamientos. Enfrentamientos entre ciudades, por ejemplo, ¿no? Para ver quién se lleva el gato al agua, quién define ese Estado. ¿Quién define ese Estado, no? Entonces, los primeros 40 años, más o menos, entre el año 20 y el año 60, más o menos, son años de guerras civiles en América. Y sobre todo hay dos cosas que enfrentan los latinoamericanos, que no son tan distintas a las que pasan en España. Una es el tema liberal conservador. Y el tema liberal conservador es la Iglesia, la definición de la Iglesia católica. La Iglesia católica normalmente va a estar con los conservadores, los masones van a estar con los liberales. Y ese es un elemento de fricción, de lucha. Por supuesto que esto luego tiene una traducción económica. Es decir, los conservadores son más próximos al campo, al mundo agrario, al mundo ganadero, etcétera, mientras que los liberales están más en el mundo del comercio, más en el puerto, etcétera. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión política que les enfrenta es el tema también algo que hemos vivido en España en el siglo XIX, recuerden ustedes, si no, la primera República o la Revolución del 68, etcétera, es unitarios versus o frente a federales. Es decir, partidarios de un Estado muy centralizado, donde desde la capital se ordena todo, frente a partidarios de lo que llamaríamos la descentralización. Esos dos elementos políticos van a estar en la lucha armada. No son ejércitos, propiamente hablando, son partidas de gente armada, son lo que llaman montoneras, en algunos casos guerrillas. Ya digo, no es que no piensen ustedes en guerras civiles con dos ejércitos perfectamente, no. Estamos hablando de grupos rurales, de gente armada para defender una u otra causa, eso sí, y esto se va a ir también articulando en un patrón político que tampoco está muy lejano del siglo XIX español, con caudillos. Es decir, va a haber caudillos. Piensen ustedes, el general Santana. El general Santana en México no es un general, es un latifundista, que se autodenomina general porque tiene muchos peones, tiene muchos campesinos que van detrás de él y son su ejército. Pero es un caudillo. O Rosas, en Argentina, otro caudillo, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que va dificultando la puesta en marcha del Estado y la nación, o de la nación y el Estado, como ustedes quieran. En un proceso, repito, muy similar al europeo, muy similar, pero con más debilidades. ¿Por qué debilidades? Primero, porque las haciendas de América Latina no existen, porque era una hacienda colonial. Cuando los españoles nos vamos, o los españoles de aquella época se van, los criollos tienen que construir la nueva hacienda, o sea, tienen que partir de cero, tienen que establecer un sistema de impuestos, de recaudación, de funcionarios, etcétera, y eso cuesta tiempo, ¿no? Por eso tampoco tienen ejército, entonces les hace ser muy débiles a las presiones extranjeras, etcétera. No hay articulado un sistema de comercio, el comercio estaba muy cooptado por los españoles, entonces no comerciaban con Inglaterra, no comerciaban con Francia, no comerciaban con Holanda, no comerciaban con los puertos europeos, con los puertos de los recientemente independizados Estados Unidos. Entonces, todo eso lo tienen que crear, y eso lleva tiempo. Normalmente hasta 1840, 1850, estos países no están empezando a funcionar mínimamente, en términos de tener una moneda nacional, etcétera. Pero lo mismo nos ocurre con la nación, porque claro, la nación, ¿qué sentimiento tenía? Que eso también algo que nosotros hemos vivido y que se estudia bien en la historiografía del siglo XIX. ¿Qué sentimiento tenía la gente de ser colombiano o de ser costarricense? Había que crear la nación, había que decirle a la gente, mira, esta es tu bandera, estos son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, etcétera. Todo eso va a llevar mucho tiempo. Y encima, además, ojo, no olvidemos, tenemos un elemento en términos de identidad que rompe la armonía perfecta que los criollos quieren crear. ¿Cuál es ese elemento? El elemento indígena y el elemento negro. Que los criollos no se sienten cómodos con ellos, porque hay racismo.
Este racismo está heredado de los españoles, sí, está heredado en general de los europeos, pero ese racismo se va a aumentar, porque de alguna manera, bajo la época, por lo menos el último momento, las órdenes religiosas, si ustedes vieron la película de La Misión, por ejemplo, ¿no? Cómo los jesuitas protegían a los indígenas, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa protección desde la Iglesia va a desaparecer con los criollos, con los liberales. Entonces, los indígenas se quedan, literalmente, sin ningún tipo de protección, ya no digamos los negros. Entonces, con esas poblaciones, ¿cómo vas a crear la nación? Si tú dentro de tu locus tienes a una gente que está segregada. Complejo, ¿no? Entonces, este es un tema que va a ser recurrente a lo largo de todo el siglo XIX. Porque además en algunos países la vida se complica. ¿Por qué? Porque llegan emigrantes. Emigrantes ahora de nueva generación. Piensen ustedes, Argentina. Los cientos de miles de italianos, de españoles sobre todo, pero también de gente del Imperio Otomano o de la Rusia zarista, etcétera, que hay emigración a Argentina, emigración a Uruguay, emigración a Brasil, emigración a Chile. Entonces, esa gente que llega, ¿qué son? No, yo soy gallego, ¿no? Yo soy siciliano, yo soy napolitano, pero no, tú eres argentino, pero construir eso lleva mucho tiempo. Entonces, ahí hay un problema que luego vamos a ver reflejado en lo que vamos a denominar el populismo. Pero antes de esto, y estoy terminando ya me voy acercando para acá, estoy terminando el siglo XIX, ocurre algo a finales del siglo XIX y comienzos del XX que va también a trastocar mucho la vida política de América Latina. Esto, lo digo eufemísticamente, es el amigo americano, es decir, los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban ahí, estaban siempre en el norte, pero los Estados Unidos, hasta su guerra civil estuvieron preocupados con sus problemas internos. Entonces, no había un destino manifiesto, no había una necesidad de proyectarse, ¿no? Los Estados Unidos estaban creciendo industrialmente, sí, los centros fabriles, yo qué sé, pues de Ohio, o de Pensilvania, las minas, toda la costa este, tenía una pujanza. Pero ya digo, no tenían algunos intereses tenían lejanos intereses sobre América Latina. Y ya habían intervenido, habían intervenido sobre todo porque cuando la famosa fiebre del oro, es decir, estoy hablando justo a finales de la primera mitad del siglo XIX, 1848, 1849, la famosa fiebre del oro, se dice que California está llena de oro, entonces California es un gran atractivo para los emigrantes que están llegando a la costa este. Se trata de ir al otro lado de California, pero ir a California, y ustedes hemos visto montones de películas del oeste, ir a California, ese viaje que se hace en caravana, en un territorio enorme, plagado de problemas, con tribus indígenas hostiles, etcétera, es un viaje muy peligroso. Entonces aquí, y además hay otro problema, resulta que esa California de la que estamos hablando y donde hay oro, es territorio mexicano. Eso es mexicano. Era español y luego mexicano. El estado de California, el estado de Nevada, el estado de Nuevo México, el estado de Colorado, esos 4 estados, el estado de Texas, era mexicano. Entonces, pues tenemos un problema. Lo primero que hay que hacer es atacar a los mexicanos. Los Estados Unidos, en este momento de debilidad de esto que estoy llamando el Estado-Nación mexicano, derrotan a los mexicanos, 1848, y les quitan a los mexicanos Texas y todos los demás estados. Entonces, de esa manera ya podemos ir a por el oro. Esa es la primera rapiña de Estados Unidos en la historia de América Latina. Claro, se puede decir, esos territorios estaban vacíos, es verdad. Había unas cuantas misiones, San Francisco, Los Ángeles, Sacramento, ¿no? Ciudades claramente, ¿no? Basta decir el nombre, ¿no? Misiones donde sobre todo estaban franciscanos y dominicos. Pero no había, el Estado mexicano no había hecho posesión, porque no podía, eso está lejísimos de la Ciudad de México. Y además el Estado mexicano, como he dicho, estaba envuelto en problemas de definir quiénes somos, qué vamos a hacer, etc. Pero el caso es
que estos territorios son robados por la guerra a México. Segunda cuestión que va a aparecer, bueno, se dan cuenta de que ya en la colonia española se había utilizado el istmo de Panamá para cruzar de un lado a otro, ¿no? Entonces, bueno, un aventurero de Nueva Orleans, pero no son los Estados Unidos, es decir, no es la administración de Estados Unidos, sino es un aventurero norteamericano, dice, bueno, yo voy a tener una presencia en Nicaragua porque se puede cruzar el istmo a través del río San Juan, se llega al lago de Nicaragua y luego en una caravana hay un pequeño trozo, 50 kilómetros, que se pueden hacer por tierra. Entonces yo voy a tener una empresa, hay un señor que se llama Cornelius Vanderbilt, que tiene también la empresa, que va desde Boston, vía el canal y termina en San Diego o en Los Ángeles. Entonces este señor hace una acción bélica, pero a título privado, y derrota al gobierno de Nicaragua, también un país absolutamente débil, tremendamente precario, derrota y se instala ahí. Y él entonces quiere plantear una república autónoma, pero gobernada por un gringo. Los restantes países de América Central se unen, le derrotan, le matan y liberan a Nicaragua. Pero no habían sido Estados Unidos, pero habían sido estadounidenses los que habían hecho eso. Esos son los dos elementos que ya nos indican qué es lo que podría pasar más adelante. Más adelante sabemos cosas, porque nos atañe a la historia española, la guerra hispanoamericana en Cuba, 1898. Recuerdan ustedes el famoso hundimiento de nuestro acorazado y demás, cómo España pierde la guerra en 1898, se firma la paz de París, el Tratado de París. Los cubanos son independientes, pero inmediatamente los norteamericanos les van a decir, sí, son independientes, pero ustedes nos deben que les hemos liberado. Luego, entonces, nosotros podemos intervenir en sus cuestiones siempre que queramos. En el fondo, los norteamericanos lo que querían era tener un paso seguro de un océano al otro. Y ahí es la oportunidad de Panamá. Panamá supone, entonces, que los Estados Unidos van a intervenir y en el proceso de independencia de Panamá, van a ayudar a los panameños contra los colombianos y a cambio los panameños les van a dar una concesión para crear un canal, para construir un canal. Un canal que habían empezado a hacer los franceses, pero que habían fracasado los franceses, porque no tenían tecnología en términos de ingeniería. Piensen ustedes que el Atlántico y el Pacífico no están al mismo nivel, y entonces hay que hacer esclusas, y cuando comenzaron los franceses que habían hecho Suez, no estaban en posición de hacer esa obra de ingeniería, y los franceses tampoco tenían, diríamos, tecnología clínica, porque la vacuna contra el paludismo y contra las fiebres no estaba en este momento puesta en vigor. Entonces, serán 20 y tantos años después que todos los norteamericanos tienen la tecnología para poder hacer eso. 1903, entonces, se une a 1898 como un acto de agresión imperialista norteamericano. Y ahí, ya he dicho la palabra, va a comenzar el antiimperialismo norteamericano contra Estados Unidos. Y es muy interesante el antiimperialismo, porque el antiimperialismo en América Latina con respecto a Estados Unidos se va a construir culturalmente, no políticamente. O sea, uno cuando habla de antiimperialismo piensa siempre o en Lenin o en la guerra de Vietnam, etcétera, que tiene un componente político, ¿no? El antiimperialismo va a tener un componente intelectual. Dos personas muy conocidas en España, porque uno de ellos ha vivido en España, va a vivir en España, y es muy leído y muy influido en España, va a ser uno de los grandes artífices del antiimperialismo. Este señor se llama Rubén Darío, que en España todo el mundo, todos los escolares recitan sus poesías y tal, y se aprenden en la escuela. Es el primer poeta modernista. Rubén Darío, repásenlo ustedes, tiene una oda a Roosevelt, a Teodoro Roosevelt, al presidente de Estados Unidos de la época. Y vean ustedes lo que es poner a parir a alguien, en términos poéticos. Bueno, Rubén Darío marca esa pauta, pero otro intelectual, que se llama Rodó, que es un uruguayo, va a escribir también una obrita que se llama El Ariel, en la que también plantea la lucha de lo latino, que es Ariel, frente a la bestia, que es Caribán, que es el materialismo de Estados Unidos.
Bueno, estos dos trabajos, fíjense lo que pueden la letra, ¿no? Lo que pueden dos textos, van a ser definitivos para una toma de conciencia lenta, pero absolutamente imparable en América Latina. Van a venir la Revolución Mexicana en 1910 con un componente extremadamente nacionalista y extremadamente estatista que ya va a ser el diapasón del antiimperialismo. Estamos ya en el 20 y en el 20 uno puede plantear tres escenarios y con esto termino la parte, diríamos, introductoria, que es muy larga, pero para centrarme ahora en algunos puntos de la actualidad. ¿Qué ocurre en el siglo XX y qué elementos ustedes además reconocen, porque ya es algo que está muy próximo a nosotros? Bueno, lo primero, y recuerden ustedes también de nuestra literatura, de cuando estudiábamos literatura en el bachillerato, estudiábamos Valle Inclán, ¿no? Y de Valle Inclán, ¿qué estudiábamos? Bueno, su obra y tal, y una de las obras que nos hacía mucha gracia por el nombre era Tirano Banderas, ¿no? Recuerden ustedes. Bueno, ¿quién era Tirano Banderas? Un dictador latinoamericano, ¿no? Un dictador prototípico de América Latina de esa época. Era un prototipo. Pero todo el mundo dice que Valle Inclán se fijó en Juan Vicente Gómez. Y Juan Vicente Gómez era un militar, sátrapa, dictador, etcétera, de Venezuela. Él fue el dictador de Venezuela durante los primeros 30 años del siglo pasado, ¿no? Pero era militar, ¿no? Lo importante, o sea, no era ya ese Santana que me he referido antes, que era un caudillo. No, este era un militar. Es decir, lo que estoy poniendo encima de la mesa es que, fruto del proceso de modernización del Estado, algo que es muy fácil modernizar en el Estado es el ejército. Y de hecho, bueno, siempre se dice que el ejército es la columna del Estado porque mantiene las fronteras, mantiene el orden, la soberanía, etcétera, ¿no? Los militares son burócratas, dirá Max Weber, que cumplen las normas, las reglas que se les da, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa en América Latina. Entonces, en ese escenario, los ejércitos de América Latina van a tener un papel político muy importante. Se puede decir, bueno, pero eso pasó en España antes. Pues sí, es cierto, ¿no? O sea, cuando vemos nuestra historia del siglo XIX, vemos que el ejército jugó un papel muy importante y lo va a jugar, evidentemente, hasta nuestra guerra civil y después, lógicamente, ¿no? Entonces, ese escenario está en América Latina, en cada uno de los países, eso sí, claro, de forma muy distinta. De forma muy distinta, porque estos países están desarrollándose ¿en virtud de qué? De las poblaciones que tienen, en virtud de los emigrantes que tienen, en virtud de las posibilidades económicas que tienen. Los desarrollos empiezan a ser distintos. No hay un patrón de desarrollo único en los países de América Latina. Entonces vamos a ver muy rápidamente que va a haber países que van a destacar más. Es obvio, si hablamos de 1910, que Argentina es el país que ha destacado. Y que Argentina, se puede decir, no en el año 10, pero sí después de la Primera Guerra Mundial, que Argentina podría ser, si hubiera existido entonces el G10, Argentina era parte del G10, ¿no? Entonces, cosa que, claro, no pasaba con Bolivia o con Paraguay, cuyo grado de desarrollo era muchísimo más reducido. Entonces, el ejército, lo que quiero señalar es que va a tener un papel muy importante. Va a tener un papel muy importante porque es esa columna vertebral y aunque hay partidos políticos, porque segundo elemento, la democracia está ahí, la democracia en términos constitucionales, hay una constitución, la constitución habla de que los poderes son elegidos por la gente, habla de equilibrio de poderes, etcétera, y de nuevo hay países donde funciona bastante bien, ¿no? Por ejemplo, Chile, estoy hablando del Chile de 1900, y hay países donde funciona mal, por ejemplo, México. En México, un señor, Porfirio Díaz, viola sistemáticamente la Constitución y se hace reelegir, y es el hombre fuerte, y es un militar. Entonces ahí no funciona, pero repito, en Chile o en Uruguay, en 1910, la Constitución funciona, y hay ese equilibrio, ¿no? Pero en otros, ya digo, los militares, o en Argentina también está funcionando, pero en otros los militares son, ya digo, los árbitros, por ejemplo en Colombia, ¿no? Entonces, en este escenario, los militares van a jugar un papel a lo largo de todo el siglo muy importante, y son actores fundamentales del siglo XX. Segundo elemento, digamos, que uno cuando ve a América Latina tiene que recordar, el famoso populismo, que es una palabra que
ya ahora todos conocemos en España porque se empezó a poner de moda en otros países de Europa hace 10, 12 años, y luego aquí se empezó a poner todavía más de moda con las elecciones del año, a partir del año 2014, ¿no? O sea, en los últimos 5 años tuvimos una intoxicación de populismo. Claro, sin embargo, el populismo, para los que somos estudiosos de América Latina, era una cosa muy limitada a América Latina y quería decir determinadas cosas, ¿no? Quería decir determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, quería decir muy baja institucionalización. Dicho de otra manera, la lógica del yo me lo guiso, yo me lo como, no cuento con nadie. Es decir, no tengo ningún tipo de freno. No tengo ningún tipo de freno ni de contrafreno. Ya. Aprovecho para hacer una nota a pie de página, aunque luego esto puede ser para la discusión. En España o en Europa, los países que somos miembros de la Unión Europea, ya la Unión Europea en sí misma es un freno y un contrafreno al populismo. O sea, nadie puede hacer en Europa lo que le dé la gana, porque tenemos unos frenos y unos contrafrenos. Entonces, por eso, yo como politólogo me he molestado mucho siempre por la utilización banal del término populista, porque al final usamos un término y no sabemos qué queremos decir con ese término. Cierro el paréntesis o la nota. Pero en América Latina esto fue muy claro. En América Latina era una personalización del poder, una baja institucionalización, un uso del Estado en términos no liberales y en términos de desarrollar políticas sociales desde ese Estado, es decir, porque de alguna manera el populismo pone al pueblo como, digamos, su principal objeto de atención. Entonces, lo que son políticas sociales, etcétera, están ahí. Y una clara actitud demagógica. Y en América Latina, a todo esto, hay que añadir el antiimperialismo. Los populistas en América Latina son antiimperialistas, o dicho más claro, son antinorteamericanos, porque van a empezar a recoger esta tradición. Entonces, el populismo lo vamos a tener en México con un señor que se llama Lázaro Cárdenas, y que es recuerden ustedes, el que apoyó al exilio republicano español. Lo vamos a tener en Brasil con un señor que se llama Getúlio Vargas, por supuesto, en Argentina con un señor que se llama Juan Domingo Perón. Esos son los 3 grandes populistas de los años 30 y 40 del siglo pasado. Pero cuando uno observa en cada país de América Latina, hay su experiencia populista. Incluso un país tan democrático en ese momento como es Chile va a tener un señor que se llama Ibáñez del Campo en los años 50, que es un populista. Entonces, el populismo sería el segundo elemento. Entonces, tenemos militares, populismo y, tercero, ya lo he dicho, democracia. Es decir, la lógica democrática está ahí presente. La lógica democrática que supone que cada cierto tiempo hay que elegir las autoridades. Y bueno, ya veremos cómo se eligen, si se eligen de una manera chapucera o se eligen de una manera digna, de una manera rigurosa. Este es un escenario que, claro, sería muy fácil si el escenario fuera así. Este escenario se va a quebrar porque este escenario se da en el mundo. Y el mundo se va a quebrar a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, con lo que todos conocemos, con la Guerra Fría. ¿No? Es decir, la Guerra Fría tensiona cualquier lugar del mundo y, claro, América Latina, si está en un sitio, no digo que esté en el meridiano de Washington, porque Washington está un poquito más al este, pero está en los meridianos de Estados Unidos. Históricamente, América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. Las empresas norteamericanas que empezaron a entrar a finales del siglo XIX en el mundo agrario, recuerden ustedes, las bananeras, etcétera, todo esto, bueno, y luego las industrias mineras, y luego las industrias de los automóviles, etcétera, etcétera. Estados Unidos tiene colonizada la economía de América Latina. Y es su patio trasero. Luego, entonces, en una situación de esa Guerra Fría y de polarización, América Latina queda en el lado, Carta de San Francisco, etcétera, queda en el lado de Estados Unidos. Pero la vida no son matemáticas, no es
no es trazar líneas, porque esto se quiebra por un pequeño grupo de barbudos que se autodenominan ejército rebelde, que luchan contra uno más de los muchos dictadorzuelos que hay en América Latina. Este dictador se llama Batista, que es un dictador, y estos jóvenes románticos, ilusionados, que configuran un grupo, repito, a priori no ideologizado, sino con la única ideología de quitemos a ese dictador, pero con un liderazgo muy caudillesco, de un hombre que sería el ejemplo perfecto de Max Weber, de líder carismático, que se llama Fidel Castro. Ganan la revolución, echan a este dictador e implantan una revolución. Y ganan la revolución, entran en La Habana en enero del año 59, pero claro, recordemos dónde está Cuba, recordemos quién había sido su tutela a la hora de la independencia. Las élites cubanas pro Batista inmediatamente se exilian en Estados Unidos, cruzan el canal, cruzan el estrecho con la Florida y empiezan a conspirar inmediatamente contra Fidel Castro. Y reciben el apoyo de la administración, en ese momento, recuerden ustedes, de Kennedy, que decide apoyar a los contrarrevolucionarios en un ataque a la revolución, y es el famoso Bahía de Cochinos o Playa Girón, donde hay un grupo de cubanos apoyados por la CIA que intentan revertir el proceso revolucionario cubano. Y esto fracasa. Entonces Fidel Castro mira el mapa mundial y dice: lo tengo claro, me voy a hacer amigo de los rusos. Son los que me van a asegurar, me van a garantizar mi existencia. Y esa es, entiéndanme ustedes, la genialidad, porque es genial en términos geopolíticos, la gran jugada de Fidel Castro. Pero eso determina los 30 años siguientes de la región, como poco. ¿Por qué? Porque entonces Cuba se presenta como un ejemplo exitoso que, si yo lo he hecho, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Y además te voy a ayudar. Entonces Cuba se ocupa de una manera absolutamente, yo diría, enfebrecida, de expandir la revolución a América Latina. Es decir, a apoyar grupos como los que podría haber en Cuba, que ya eran autóctonos y que estaban en cada país de América Latina, pero se dedica a apoyar estos grupos para conseguir que cada país sea, como dijo Che Guevara, 100.000 Vietnams. Es decir, que la región arda. Bueno, sabemos que eso fue un fracaso, salvo un país, Nicaragua, que va a triunfar la revolución, exactamente 20 años más tarde, en el año 79, pero en el resto de los casos es un fracaso. Conduce a la represión, conduce a la muerte, conduce a la desaparición de miles de ciudadanos y se convierte en una de las páginas más tristes de la realidad latinoamericana, de la historia latinoamericana, ¿no? El periodo de las dictaduras, que se extiende más o menos entre el año 1964 y el año 1983, es decir, casi 20 años, ¿no? Entonces, ese escenario se supera por vientos autóctonos de cada país, pero sobre todo por un viento que un autor denominó la tercera ola democratizadora. Ese viento que venía de Europa del Sur, de Grecia, de Portugal, de España, en las transiciones a la democracia, inmediatamente va a saltar el Atlántico y va a promocionar y va a proveer una ola de cambio en todos los países de América Latina. Entonces, todos los países de América Latina, salvo la excepción de Cuba, que va a permanecer absolutamente ajena a estos cambios, de hecho, primero porque tiene el apoyo soviético irrestricto, pero segundo porque es una isla y es más fácil tener, digamos, un territorio perfectamente controlado. Y tercero, insisto, la figura de Fidel Castro es importantísima para entender esto, pero en el resto de los países de América Latina se produce un proceso de cambio y de democratización razonable. A partir del año 79, 80, todos los países de América Latina empiezan a elegir a sus gobiernos de una manera
claro, diferenciada, pero en función de la lógica de cada país, pero con pocos contratiempos. No digo que no los haya. Hay algunos casos donde algún presidente, recuerden ustedes, Fujimori, va a romper las reglas de juego y va a actuar autoritariamente. En otros casos hay juicios políticos a los presidentes, etcétera. Pero se vive un periodo, repito, que en términos comparados nunca la región había vivido este largo lapso de 30 y tantos años de una manera democrática. Pero ese periodo no es homogéneo. Es decir, dentro de esta continuidad hay momentos distintos. Por ejemplo, hay un momento clave en la década de los años 90 en la que las economías de América Latina introducen reformas en clave de lo que hemos venido a denominar neoliberalismo, es decir, se producen procesos de privatización enormes, se venden todas las empresas. Piensen cuando las empresas españolas empiezan a ir a América Latina, estoy hablando de los años 90, ¿no? Desde Telefónica, o Repsol, o Iberia, por citar las grandes, o los bancos, el Banco de Santander, el BBVA, etcétera, aterrizan en la región a otras empresas más pequeñas, ¿no? Porque hay un proceso de privatización. También hay un proceso de reformas fiscales y demás. En algunos países esto es un desastre y echa a la gente a la calle. Y en otros hay una corrupción monstruosa. Y en otros fracasan los partidos políticos. Y en otros fracasan las leyes electorales. Es decir, las causas ya empiezan a ser múltiples, pero el producto de todo eso es una nueva generación de políticos que más o menos llega con el nuevo siglo, que retoman algunas de las cosas antiguas, como es el populismo, ¿no?, para proyectar un nuevo escenario. Todo esto se articula en torno a una figura que también va a ser muy importante por su mesianismo y por su carisma, que se llama Hugo Chávez. Este es un tipo que es un militar, que ha sido golpista, que ha sido detenido porque falla en el golpe de Estado, que después es indultado y que después se presenta a unas elecciones y gana con mayoría absoluta porque el resto de los partidos políticos están en un proceso de descomposición tremenda. Entonces, este hombre tiene una capacidad de liderazgo con sus pares en la región para poner en marcha un proyecto que va a llamar bolivarianismo o otros van a llamarle socialismo del siglo XXI. Y esto se va a ver beneficiado porque los precios de las materias primas crecen enormemente, sobre todo el precio del petróleo, pero no solo el precio del petróleo, también el gas, la soja y otros, el maíz, etcétera. Y además porque estamos hablando ya del año 2000, 2002, la demanda china es brutal. Los chinos están ávidos de materias primas porque llevan creciendo su economía al 8, al 9% anual. Entonces se juntan precios altos con una demanda alta. El resultado es una bonanza para muchos países de América Latina impresionante. Y esa bonanza permite la fiesta, permite pagar la fiesta. Cuando digo permite pagar la fiesta, claro, estoy trivializando algo que es muy importante porque va a terminar de manera dolorosa. Cuando los precios de materias primas se hunden y cuando los chinos bajan de comprar, porque su patrón de crecimiento ha cambiado, las economías de América Latina van a estrangularse y van a tener déficits brutales. Esto coincide además con la muerte de Chávez, que, repito, tiene un carisma, tiene una capacidad como ningún político en América Latina, salvo Fidel Castro, había tenido, pero con una diferencia, que siempre hay que decirlo, Chávez siempre fue elegido por los ciudadanos y en las elecciones que se presentó las ganó limpiamente, en aquellas. Y Chávez tenía, en cualquier encuesta, incluso las encuestas hechas por la oposición, tenía un porcentaje de apoyo que se acercaba siempre al 60%, guste o no guste. Chávez entonces fallece en el año 2013 y a la vez la economía venezolana y la de otros países empieza a caer en picado.
ese escenario se va a ir reinvirtiendo poco a poco hasta llegar a la situación actual. Precisamente lo que ocurre con Evo Morales, lo que ha ocurrido con Evo Morales este fin de semana, sí que supone el fin de ese periodo. El fin de ese periodo y la entrada en un nuevo periodo. Y con esto ya voy terminando para dejar el paso a las preguntas. Yo estoy denominando, y así lo he escrito en algún trabajo, que estamos en un escenario, pero además que no es solo de América Latina, yo incluiría, en este caso, perfectamente el caso español, de democracias fatigadas. Hay un problema de fatiga en la democracia. Es decir, seguimos yendo a votar, las elecciones, por lo menos, claro, lógicamente en España, son limpias, no tengo ninguna duda. En América Latina empieza a haber casos preocupantes, sí que son limpias las últimas elecciones, yo qué sé, de los países que han elegido, Uruguay, Argentina, no tengo ninguna duda de la limpieza de esas elecciones, pero ya han visto ustedes de la limpieza de las elecciones precisamente de Bolivia, una de las causas por lo que ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Porque hubo una manipulación burda del proceso electoral. O no han sido limpias las elecciones en Venezuela, no han sido limpias las elecciones en Nicaragua, y en países que se habla muy poco, en Honduras o en Paraguay, no han sido limpias. Ya he puesto aquí encima de la mesa 6 países. Bueno, yo estoy hablando de 18, por consiguiente hay 12 países donde las elecciones siguen siendo limpias. Pero la gente está, y esto es en términos de encuestas de opinión pública, cada vez confía menos en las instituciones. Cuando hablo de las instituciones digo desde el presidente de la República hasta los partidos políticos, pero pasando por los tribunales, pasando por la policía, es decir, instituciones públicas. La gente valora menos la democracia. Se ha pasado de una media para toda América Latina que valoraba positivamente la democracia de un 67% a un 56%. La gente se identifica muy poco con los partidos políticos. El promedio de identificación con los partidos políticos era del 30 y tantos % y ahora es del 10%. Entonces, estos son signos que si a esto además se une la percepción absolutamente generalizada de la expansión de la corrupción. Fíjense que no estoy diciendo de que hoy haya más corrupción que antes. Lo que hoy hay es que la gente se da más cuenta y acepta menos la corrupción que antes. A lo mejor es la misma, pero la gente siente que los políticos se enriquecen más, que meten cada vez más la mano en el erario público y que no lo aceptan. Por lo mismo el tema de la desigualdad. Cuando vemos los datos, América Latina hoy es menos desigual que antes, pero sin embargo la gente se siente más desigual. Es decir, hay una sensación de que yo estoy peor y que el otro está mucho mejor. Y esto incendia, digamos, el componente de protesta. ¿No? El componente de protesta. Entonces, estos elementos están en ese paquete de la democracia fatigada, al cual hay que añadir este elemento recurrente, es decir, los militares. Hasta ahora los militares estaban callados, pero resulta que en los últimos 2 meses los militares han aparecido por todos los sitios. Luego podemos discutir si lo de Bolivia es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado, pero lo que es evidente es que los militares han intervenido, sugiriendo al presidente que se vaya. Los militares no tienen que sugerir nada. Los militares es un cuerpo del Estado que tiene que mantenerse absolutamente neutral, no tiene que decir nada. Los militares no tienen que ni sugiero, ni dejo de decir, ni alabo, ni nada. Hay que estar callado. Pero sugerir es dar el pie para decir, hay una intervención de los militares. Repito, yo no creo que haya sido un golpe de Estado, no lo creo. Pero ese es un comportamiento inapropiado que se ha dado ya en otras direcciones, en Perú y en Ecuador, recientemente. Cuando en Perú el presidente Martín Vizcarra, hace justo un mes, en plena prerrogativa constitucional, disolvió el Congreso, cuando anunció la disolución del Congreso, llamó a los militares para que le rodearan.
Los militares no dijeron nada, pero la foto era suficientemente gráfica. El presidente está disolviendo el Congreso y tiene el apoyo de los militares porque se están haciendo la foto con él. ¿Qué necesidad tienes de hacer eso? Salvo que tengas miedo realmente. Y si tienes miedo realmente, tenemos un problema con la democracia. Si el poder civil tiene miedo y tiene que reunirse de los militares, tenemos un problema. Hoy, sin ir más lejos, hoy, o ayer, por la diferencia, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Ecuador, entregando unos despachos en un acto militar, dijo muy claramente: no vamos a tolerar que los indígenas vuelvan a salir a la calle. ¿Cómo que no vamos a tolerar? ¿Usted quién es para decir eso? Eso lo decidirán los jueces. Estamos en una democracia. Usted no tiene que decir... pero lo ha dicho, ¿no? Y finalmente, recuerden, hace un mes, el presidente de Chile dijo: estamos en una guerra. Claro, si estamos en una guerra, es lógico que inmediatamente declares el estado de emergencia, como hizo, y sacó a los militares a la calle, cosa que no pasaba en Chile desde hace muchos años. Entonces, estos elementos están muy presentes en el escenario latinoamericano. Y termino. El mundo ha cambiado mucho, mucho. Hemos empezado hablando de los incas y de los mayas y eso uno puede decir, el cambio es muchísimo. Sí, pero fíjense ustedes, en los últimos 20 años, con las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, el mundo ha cambiado más que en varios miles de años antes. Y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta. Pero esos cambios tienen un impacto enorme en la política. Te dejo invitado para otra próxima charla para hablar de eso, porque eso no tiene nada que ver con América Latina, tiene que ver con España, tiene que ver con Italia, tiene que ver con Francia, tiene que ver con el Brexit, tiene que ver con Trump, y es la nueva política. Y esa nueva política realmente nos va a cambiar, realmente nos va a cambiar la vida, nos está cambiando, pero nos va a cambiar la vida a todos muy pronto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Alcántara. Ha sido tremendamente interesante. Gracias por el esfuerzo de la síntesis rápida de un montón de siglos para ponernos al día y poder cerrar con la preocupante situación actual. Yo creo que preocupante es la palabra. Abrimos un turno de debate porque yo creo que merece la pena por lo interesante de la conferencia. Está bien. No graba si no está abierto ahora. Sí, buenas tardes. ¿Qué presencia de los pueblos indígenas de América hay en las instituciones, en las altas instituciones de las distintas repúblicas? Porque parece claro que desde la emancipación, los que consiguieron la emancipación o los que se enfrentaron en principio como guerra civil, luego como guerra de independencia, fueron los criollos. Creo que contaron en parte con los indígenas, tanto un bando como otro. No ocurrió lo mismo en Filipinas, que allí parece ser que fueron los nativos los que hicieron la guerra de la independencia, la revolución o la... Dos preguntas. ¿No participaron los indígenas en las emancipaciones en América? ¿Y qué presencia tienen hoy en las altas instituciones de los diferentes estados? Bueno, en el proceso de emancipación es difícil decir en general, ¿no? Porque hubo distintos conflictos y tal, pero el proceso de emancipación fue de los criollos. Y los indígenas está probado, si estaban en algún ejército, estaban en el ejército realista, ¿no? Tenían más capacidad de cooptarles,
probablemente se sentían más seguros, pero y esto lo vemos claramente, pensemos la imagen de Bolívar, ¿no? Son los criollos, ¿no? los que sacan adelante la independencia, ¿no? Esto no quita que en el mundo andino, en el siglo XVIII, hubiera lo que se han llamado sublevaciones indígenas. Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Que se levantaron contra el virrey español y fueron ajusticiados, etc. Pero eso era otra cosa. Eso es lo que yo llamaríamos movimientos sociales, ¿no? Pero, por ser muy directo en la respuesta a la pregunta, creo que la respuesta es eso. No participaron y fueron los criollos. Bueno, precisamente, con respecto a Evo Morales... Bueno, claro, es claro. Es que... Claro, es muy interesante, porque siempre nos olvidamos de Filipinas, pero es que la presencia española en Filipinas, la presencia peninsular en Filipinas siempre fue muy pequeña, fue muy reducida, numéricamente, ¿no? Me gustaría tener las cifras, aquí no las tengo, pero no ni de lejos tuvo el impacto que tenía las Américas, ¿no? Primero, claro, por la propia distancia, ¿no? Entonces, claro, el elemento vernáculo era mucho más potente, más poderoso, y creo que en Filipinas el mestizaje era muy pequeño, muy pequeño, ¿no? Cosa que en América no, en América era enorme, ¿no? Y no solo el mestizaje, es que en América también había familias, diríamos, de cristianos, ¿no? Que no se habían mezclado pero llevaban ya viviendo 250 años, y eran de allí, y a lo mejor no tenían sangre indígena, pero eran de allí. Eso en Filipinas prácticamente eso no existió. Y bueno, con respecto, siempre se ha dicho que Evo Morales es el primer presidente indígena. Alguien ha dicho, oiga, bueno, Benito Juárez, y hay que ver las fotos de los cuadros de Benito Juárez, bueno, hay fotos, porque ya había fotografía en esa época. Benito Juárez no era era un mestizo, también muy fuerte, pero el caso es que la presencia de líderes indígenas en la política es muy bajo. A ver, demográficamente hablando, hay 4 países, demográficamente, donde la presencia indígena es muy alta. Son Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Esos 4 países, digamos, a lo mejor... Bueno, desde luego Bolivia y Guatemala, ¿no? Bolivia y Guatemala, los estudios, y aquí aprovecho para decir que esto a veces es muy difícil de estudiar, porque cómo contamos los indígenas, ¿no? Sobre todo cuando hay una población mestiza fuerte, ¿no? Los estudios lo que hacen es lo que se llama la autoadscripción. Es decir, se pregunta, ¿usted cómo se considera usted? ¿Cómo se ve? Pero esto es muy tramposo porque depende de las modas. Si ahora mismo hay un gobierno indígena en el poder y ese gobierno está haciendo política a favor de los indígenas, yo voy a decir que soy indígena. Y a lo mejor 3 años antes, cuando me lo preguntaron, yo decía que yo no era indígena, ¿no? O sea, la autoidentificación es muy complicada, pero ya digo, Guatemala y Bolivia son los 2 países indígenas por excelencia. Y Ecuador y Perú siguen en segundo término, ¿no? Luego ya va descendiendo, ¿no? Y en términos de población afroamericana, bueno, pues lo que he dicho antes es el Caribe, por consiguiente Cuba, por consiguiente República Dominicana, hablo de los hispánicos, o sea, no, por supuesto Haití, y luego también hay una importante población negra en Colombia, ¿no? Colombia tiene una importante población que puede llegar al 7-8% de la población. Pero, repito, en términos de poder, ni siquiera como diputados o como gobernadores son muy pocos. Y tampoco hay partidos políticos indígenas, salvo en Bolivia con este partido, el MAS. En Guatemala no hay ningún partido político indígena. Y cuando Rigoberta Menchú, la que fue premio Nobel de la Paz, se presentó en una candidatura a la presidencia, obtuvo el 3% de los votos. Y los candidatos y los presidentes en Guatemala son absolutamente, digamos, caucásicos, europeos, ¿no? Sí, claro. Por falta de cultura de los pueblos indígenas, por falta de formación académica.
o es por otra causa que no llegan al poder? Muy buena pregunta. No digamos nunca por falta de cultura, le corrijo. No digamos nunca eso. Digamos que hay las sociedades latinoamericanas, y eso lo he dicho a propósito de lo institucional y lo caudillesco, las sociedades latinoamericanas tienen un problema de dualidad muy fuerte, es decir, de dos mundos, ¿no? Y desde luego ese mundo está definido por lo étnico, ¿no? De tal manera que esa barrera hace que no se mezclen, ¿no? Y que se vivan en mundos distintos. Entonces, ahí hay una situación, sin duda alguna, de discriminación, de racismo, que no se dice, pero es cuando eso... No, yo no soy racista, el racista es mi vecino, ¿no? Y yo creo que eso juega mucho en contra, ¿no? Más que elementos económicos, o sea, hay sectores económicamente muy fuertes en las comunidades indígenas o en las comunidades mestizas, ¿no? Económicamente, que tienen poder económico, ¿no? Y que van a la universidad, ¿no? Pero hay un elemento de segregación muy fuerte, muy fuerte. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta magnífica charla, esta magnífica conferencia. Es verdad que ha hecho referencia a media docena de países y, como bien decía, han quedado otros 12 a los que ha tocado, en algún caso no ha tocado, en otros muy de refilón. Yo quisiera hacerle por lo menos 3 preguntas. Una, ¿qué nos tiene que decir sobre la democracia en Colombia? Antes con Uribe, Santos, ahora con Iván Duque, y los procesos de paz entre los distintos grupos guerrilleros y el gobierno legalmente constituido. Después, ¿cuál es la situación que tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana, un país dominado por el mestizaje y que parece muy estable? Y, finalmente, hay un coloso en América del Sur que es Brasil. Y Brasil, sabemos que recientemente, ya hace unos meses, cambió de gobierno, de un gobierno, digamos, de izquierda a un gobierno de derecha, y donde, aparte de ser una potencia demográfica, es una potencia económica y está inmerso en una organización económica que se llama Mercosur. ¿Cómo funciona este mercado? Gracias. Muy bien. Bueno, son 3 preguntas que para cada una de ellas en mi clase en la universidad dedico una clase para cada una. Entonces, vamos a ver si puedo... Colombia. Bueno, ustedes han visto muchas cosas de Colombia en la televisión con todas estas series de narcos y de no sé qué y de no sé cuántos. Han hablado de una realidad colombiana. Seguramente algunos de ustedes conocen a colombianos, etcétera, ¿no? Primero, un par de pinceladas para situarnos, ¿no? Colombia es igual que España en términos de población, un poquito más, pero poquito, muy poquito más. Y es más del doble que España de extensión, más del doble, ¿no? Esa población, la misma que España, y piensen, y digo, el doble que España, vive en la tercera parte de España. Se concentra en la tercera parte de España. Y piensen que el territorio es el doble que España. ¿Qué quiero decir con esto? Que una característica que sorprende mucho siempre en Colombia es eso, es que si aquí hablamos de la España vacía, hay sitios en Colombia donde no vive nadie, o donde vive muy poquita gente, muy poquita gente. Si a esto le añadimos que Colombia tiene frontera con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, y que precisamente las fronteras, las 5 fronteras, están en las zonas desérticas del país,
a propósito de lo que les decía del ejército, Colombia es un problema que Colombia es un país que ha tenido históricamente el problema de que no ha controlado su territorio. Y no lo ha controlado porque es imposible controlarlo. Porque primero es muy grande y segundo porque no vale la pena porque no vive nadie. Pero claro, todos también sabemos que cuando yo no controlo algo, alguien controla ese algo. Y ese algo, ese alguien, pues fueron la guerrilla, fue el narcotráfico, fue la delincuencia, etcétera. Y ese es el mal de Colombia, ¿no? Ese es el mal de Colombia que le ha costado muchísimo superar y que todavía le va a costar, no tiene resuelto el problema, ¿no? Pero la Colombia, que es, como les digo, parecida a nosotros en términos de población y demás, ha encauzado razonablemente bien su política. Fíjense que es curioso, claro, todos ustedes dicen los colombianos, qué violentos, ¿no? Que eso, ¿no? El Pablo Escobar, lo otro, la guerrilla, tal y cual. Miren, Colombia, en los últimos 100 años, para ser más exacto, en los últimos 110 años, solo ha sido gobernado durante 6 años y pico por una dictadura militar. El resto han sido gobiernos civiles. ¿No? Colombia elige a sus presidentes de gobierno de manera ininterrumpida cada 4 años desde el año 1958. O sea, desde el 58 hasta ahora podemos ir 58, 62, 66, 70, 74, cada vez ha habido elecciones. Digamos, eso es estoy haciendo el anuncio positivo, ¿no? Eso es lo positivo. Claro, detrás de eso, Colombia es un país que no ha realizado nunca una gran transformación social. Entonces, quiero decir, en Colombia, estoy haciendo un poco exageración, pero en Colombia casi gobiernan todavía las élites de la colonia. O sea, porque no ha habido discontinuidad. Esas élites eran los terratenientes en un país enorme y esos terratenientes jugaron con ese capital, lo capitalizaron pues, en la naciente industria, etcétera, pasaron a ser los industriales, etcétera, y controlan el país. Entonces, en ese quicio es donde sale Uribe, ¿no? Porque Uribe, además, tiene también, a propósito de antes de lo que he hablado, tiene unas características carismáticas muy importantes. Uribe podría ser muy similar a Chávez en términos de su comportamiento y en términos de su liderazgo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que Uribe es un hijo y Chávez era perdón la expresión, no iba a decir un mindungui, pero es decir, un hombre hijo del pueblo en términos de la escala social. Esa es la gran diferencia. Y eso se traduce en estilos de gobierno y en intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Colombia tiene también un caso muy interesante, porque Uribe se quiso reelegir, como todos, pero el Tribunal Constitucional de Colombia le dijo, no puede, es anticonstitucional, y Uribe aceptó, y se fue a su casa. Bueno, no se fue a su casa, se fue al Senado, pero bueno, no pudo ser presidente, aceptó no ser presidente. Entonces, cuando Uribe designa a Juan Manuel Santos como su delfín, Uribe es un ingenuo, perdón también por hablar muy coloquialmente, porque no se da cuenta que Juan Manuel Santos es más patricio que Uribe. Entiéndanme la palabra patricio, ¿no? Diríamos, es más de sangre azul que Uribe. La familia Santos había tenido un tío abuelo que había sido presidente, Santos se ha formado en Inglaterra, etcétera. Es decir, Santos que se va a dejar manejar por Uribe, ¿no? Él tiene su propio capital político, su propio todo, ¿no? Entonces, por eso Santos rompe con Uribe, porque no le debe nada. Y Santos
aborda la única política que puede ser posible en ese momento, que es el proceso de paz. O sea, Colombia vivía una guerra, es decir, y todavía hay aspectos del país. Las FARC, para que se hagan ustedes idea, era un ejército que manejaba 15.000 hombres. No estamos hablando de un grupo. 15.000 hombres armados, en campamentos. Y que encima, además, como habían entrado en convivencia con el narcotráfico, tenían dinero. Porque, a ver, las FARC ayudaban a los narcos. Entonces, derrotar a eso era imposible, derrotarlo militarmente era imposible. Entonces, Santos es el hombre que dice, no, aquí hay que llegar a un acuerdo. Y que apoye la comunidad internacional, etcétera. ¿Que el acuerdo probablemente no fue el mejor posible? Pues seguramente, como todos los acuerdos. Pero Santos lo logra. Pero Uribe, que se la tiene jugada, hace todo lo posible porque ese acuerdo embarranque. Y ese es el dilema de la vida política colombiana, porque el actual presidente vuelve a ser un hombre de Uribe, pero en una coyuntura en la que ya la sociedad colombiana es mucho más moderna, es una sociedad muy parecida a la nuestra, entonces la gente no acepta las cosas. Entonces ahora ha habido elecciones municipales hace 20 días y toda la gente que apoya a Uribe en las principales ciudades de Colombia han perdido. Han ganado opciones de centro-izquierda o opciones de centro, o ecologistas, pero las fuerzas de Uribe han perdido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el proceso de cambio es muy lento, pero ya Colombia, parcialmente, no digo que sea un éxito, respira bastante en paz. Y yo les digo, el potencial que tiene Colombia es impresionante. Y yo creo que los colombianos no lo van a desperdiciar como lo han desperdiciado los argentinos. Primero, porque tiene una posición geoestratégica fundamental, está en el medio del continente, da al Pacífico y da al Atlántico. Tiene una clase muy culta. Entonces, en ese sentido, Colombia puede resultar ser el gran beneficiado de todos estos cambios que estamos viendo, ¿no? Bueno, República Dominicana ahora tiene también una mala noticia, ¿no? Políticamente. Un expresidente, que aquí ha venido a Salamanca varias veces, Leonel Fernández, ha sido 3 veces presidente. Y de nuevo, la gente no quiere someterse a la ley humana de retirarse a tiempo. Entonces este señor quiere volver a ser presidente. Bueno, todavía es relativamente joven y quiere volver a ser presidente. Tiene la ambición de ser presidente. Se presenta en unas elecciones internas en su partido y las pierde. Él denuncia que hay fraude. No está aprobado, pero las pierde. Las pierde frente a un candidato que apoya al actual presidente. Entonces dice, bueno, muy bien, he perdido las elecciones como candidato de este partido, pero ahora me voy con otro partido, porque eran las elecciones primarias. Entonces, claro, ahora está la discusión constitucional de si puede o no puede. Porque hay algunos que dicen, no, oiga, usted tiene todo el derecho a presentarse, pero ya se ha presentado. Entonces ya no puede volver a presentarse. Y hay otros que dicen, no puedo volver a presentarme porque la elección verdadera es la otra. Esta era un ensayo. Bueno, o sea que hay un problema constitucional. Pero problema constitucional derivado, una vez más, de la ambición de un señor que quiere ser presidente, otra vez. Es decir, del caudillismo. ¿No? Del caudillismo. Entonces, repito, ha sido ya 3 veces presidente, ¿no? En periodos de 4 años. Entonces, ese es un problema muy serio, político, porque entrampa al país. Es decir, el país, en vez de dedicarse a progresar, a generar políticas públicas para la gente, etcétera, pues está en esta discusión. Y el caso de Brasil es un caso muy, muy complicado, ¿no? ¿Qué les voy a contar? Noticia de hoy. El presidente Bolsonaro se ha salido de su partido político. El partido político con el que hizo la campaña y con el que fue elegido presidente, hoy lo ha abandonado. Hoy formalmente ha presentado su renuncia a ese partido político. ¿Cómo podemos hacer? O sea, con esta, ¿qué tipo de seriedad es esta, no? O sea, si tú estás vinculado con unos individuos que te han apoyado, que tal y cual, y ahora, porque por las X razones, que las hay, pero deja el partido político. Entonces, ahora mismo el presidente de Brasil no tiene partido político, ¿no? El principal país de América Latina, 200 y pico millones de habitantes, el presidente no tiene partido político y es un señor que se mueve al albur, el capricho
de decisiones que toma, a propósito de lo que decía en el último minuto, que toma por tweet, que las comunica a la gente por Facebook o lo que sea y demás. Entonces, Mercosur yo creo que está muerto. Ya lo estaba casi antes, con que ahora con la diferencia que va a haber entre Fernández, el argentino, y Bolsonaro, eso, quien quiera apostar por Mercosur, yo creo que es un flaco negocio, ¿no? Brasil es un continente, repito, estamos hablando de muchos millones de habitantes, con unas diferencias estatales entre las regiones enormes, o sea, enormes, ¿no? En todo sentido, de riqueza, de demografía, de todo. Entonces, no sabemos, y sí también sabemos con una presencia china cada vez más importante. Me parece que aquí, yo creo que ya la última. Ya la última, me parece, porque ya llevamos 2 horas. Hola, buenas tardes. Desde la Reforma protestante en Europa hay, digamos, 2 maneras de hacer economía, de tener una concepción distinta del comercio. Entonces, esas 2 maneras de ver la economía, por un lado los católicos, por otro lado los protestantes, ¿se ha extrapolado perfectamente América del Norte, América del Sur? Muchas gracias. Última, sí, perfecto. Había por ahí una y... ¿Había ahí? ¿Alguna más? No. Bueno, esta pregunta viene muy a cuento, aunque para decir otra cosa que no había dicho, pero viene muy a cuento esta pregunta. Bueno, sí, digamos, los historiadores de la economía y de la cultura lo han dicho, que sí, que claro, que América Latina era un bastión católico y entonces compartía una serie de valores a propósito de lo de esta confrontación entre Ariel y Caribán. Recuerden, Ariel era lo espiritual, el desinterés, etcétera. Caribán era lo material, lo interesado, etcétera. Entonces aquí había un choque. Entonces Ariel es lo católico, ¿no? La latinidad, etcétera. Y luego también esto se chocó mucho por el papel que ya ha mantenido, que jugó la Iglesia Católica como formadora de las élites, ¿no? O sea, las principales universidades, hasta que se va a empezar a dar el proceso de reforma universitaria con la Universidad de Córdoba en Argentina, y eso se hace justo 100 años, pero las principales universidades eran universidades de la Iglesia, y luego han seguido siendo universidades de la Iglesia. Hay universidades de la Iglesia muy importantes. Entonces yo creo que sí, que la respuesta es sí. Pero, y esto es lo que cambia, hay un nuevo fenómeno en América Latina, que se llama, lo que aquí llamaríamos, para entendernos, las iglesias protestantes, evangélicos, presbiterianos y demás, ¿no? Y todo esto, que han entrado en gran medida, precisamente, claro, desde Estados Unidos, con la ética protestante. Y uno de los elementos que ponen encima de la mesa es que son las iglesias del éxito. Dicho de otra manera, solo va la gente que tiene éxito. Y se ha convencido la gente de que para progresar económicamente yo tengo que ser miembro de la iglesia evangélica tal. Porque esa iglesia, el Señor que me va a hablar, el pastor que me va a hablar, me va a animar al éxito económico, a la competencia, etcétera. Y además, como siempre ocurre en esos casos, voy a poder hacer negocios con los que van a la iglesia. Claro, entonces eso está funcionando muy bien. Y uno de los grandes cambios que ha registrado América Latina en el último cuarto de siglo es el incremento notable de las iglesias evangélicas. Y a propósito, si antes se me preguntó por si hay algún presidente indígena, sí que hay presidentes evangélicos. Ya hay varios presidentes evangélicos. Bolsonaro no es evangélico, porque él es bautizado católico, pero parte de la campaña electoral, él se fue a Israel y se bañó en el río Jordán, y ahí están las fotos,
y se bautizó una segunda vez, y esta vez le bautizó un pastor. Y eso tuvo un impacto enorme en el voto que recibió Bolsonaro de los sectores evangélicos, ¿no? Entonces ya digo, Bolsonaro no es evangélico, su esposa sí, su segunda o tercera esposa sí, pero él coquetea con este mundo. Entonces este mundo tiene una importancia política, pero sobre todo social y económica. Social y económica. La Iglesia Católica ha perdido enormemente pie por todo el tema de la pederastia. O sea, el tema de la pederastia ha sido un cáncer en la Iglesia Católica que no ha sabido, o ahora ya sí, pero en su momento no supo tapar a tiempo, ¿no? Y en Chile, por ejemplo, pues es una deserción brutal, ¿no?, la que se ha dado en el ámbito de la Iglesia Católica. Y eso que el Papa Francisco es un latinoamericano, ¿no?, y que está muy atento, y que yo creo que una de las opciones de la Iglesia Católica fue elegirle a él precisamente para parar la sangría que se estaba produciendo en América Latina. Pero los efectos todavía siguen siendo muy importantes. Bueno, muchísimas gracias, ha sido interesantísimo. Nos reencontramos el próximo miércoles aquí en el Salón de Actos de esta Facultad de